Hay que decir también que se cree que había un astrónomo de la época, Wilhelm Schickard, del cual construyó con anterioridad, estamos en 1642, se cree que en 1623 construyó una máquina similar a la de Pascal. Lo que sucede es que lo único que no se sabe si la llegó a terminar, porque pereció la máquina en un incendio. Los datos que se tienen son por los planos que le envió a Kepler. Entonces siempre cabe la duda de si una máquina similar de la que algunos ya habían oído hablar verdaderamente se había construido o no. El ejemplo por excelencia de máquina en el barroco es, como alguna vez ha señalado Gabriel Alvear, es el reloj. Y la pascalina en el fondo es una especie de reloj a lo grande. ¿En qué sentido? Pues está formado por esto, por un sistema de ruedas dentadas. La pascalina permitía hacer sumas y restas. Y cuando uno se pasaba de 10, que hay que llevarse una, resultaba que uno de los tambores obligaba al tambor que está al lado a girar un paso, adelantar un paso, una unidad, la llevada. Bien, ¿por qué tenía este interés Pascal en construir esto? Fíjense lo que dice. Dice, en la carta dedicatoria que escribió en 1645, Pascal afirma que pretendía unir el conocimiento de la mecánica, esta es la mecánica, de hecho Newton, cuando publique los Principia, llamará a su mecánica la mecánica racional, le pone el adjetivo de racional para distinguirlo de la mecánica artesanal, que era una cosa pues que más bajo, pero en cierto modo el fundamento es el mismo, es la técnica, las máquinas. Dice, lo que buscaba Pascal es unir el conocimiento de la mecánica con el de la geometría, esto es, reducir a movimiento regreado todas las operaciones de la aritmética. Pascal fabrica varios ejemplos, los va perfeccionando, y Roberval, otro matemático que nos va a salir en la charla, en París lo enseñaba a los curiosos, entre ellos a Descartes. Lo que sucede es que era muy difícil la fabricación y al final pues no, el comercio, la verdad, él no tuvo el éxito que se esperaba. Con esto hemos cerrado otro capítulo y ahora tenemos que dar un salto. La siguiente aportación matemática nos lleva al año de la conversión, a 1654. Después de unos años dedicados a otros menesteres, que van a ser fundamentalmente la física del vacío, como les contaré en la última parte de la charla, Pascal, en 1654, va a comunicar a la Academia de París que ha dado con la geometría del azar. ¿En qué posición, en qué contexto da con la geometría del azar? Bueno, lo da en una correspondencia, una serie de cartas que cruzan Pascal y Fermat. Fermat era un abogado, amante de las matemáticas, no publica ninguna obra matemática en vida y todo lo que se conoce de Fermat es una serie de cartas que su hijo publicará en 1679. Pascal era un genio matemático, todos conocerán, les sonará el último teorema de Fermat, un teorema que no se demuestra hasta el año 1995. Pascal no publica nada matemático, es su hijo el que al final difunde sus cartas, donde tiene pues, descubrimientos importantísimos. En ese sentido, la influencia, luego les mencionaré, de Fermat no fue tan grande como en la época, como ahora a día de hoy nos parece a posteriori. Suele decirse lo siguiente. Suele decirse que cuando Pascal y Fermat inventan lo que Pascal llama la geometría del azar, estamos asistiendo, se suele decir, ya digo, al origen del cálculo de probabilidades o de la teoría de la probabilidad. Esto es una tesis que fundamentalmente queda canonizada cuando Poisson, un matemático francés discípulo de Laplace, publica en 1837 un tratado sobre probabilidad donde dice una frase que está repetida en cientos de historias de las ciencias. Dice la siguiente frase, Poisson: un problema relativo a los juegos de azar, propuesto a un austero jansenista, Pascal, por un hombre de mundo, el caballero de Méret, ha sido el origen del cálculo de probabilidades. Bueno, esto se ha repetido tremendamente y entonces ha habido una idea que se ha canonizado, que es esa, la de que el origen del cálculo de probabilidades y de la teoría de la probabilidad está en esta correspondencia entre Pascal y Fermat. Bueno, no es del todo exacto y voy a intentar argumentarles por qué. Tampoco por ello vamos a menospreciar
la aportación de Pascal, como hacen algunos otros historiadores de la estadística. Por ejemplo, Florence Nightingale David, que era un discípulo de Karl Pearson, uno de los grandes estadísticos de comienzos del siglo XX, pues tiene un libro que se llama Juegos, Dioses y Probabilidad, en el cual pues le quita bastante mérito a Pascal. Bueno, no es eso, yo creo que no, pero la aportación de Pascal va más por el triángulo aritmético que por lo que es el cálculo de probabilidades, por lo que enseguida comentaré. Bien, no deja de tener su gracia, como ya dijo Lapeas en el ensayo filosófico sobre las probabilidades, que publicará Lapeas en 1814, que una ciencia como hoy, la probabilidad, que prácticamente permea cualquier aplicación del método científico, ya sea en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, comenzase con pensamientos, con reflexiones sobre monedas, dados, urnas y barajas. A mediados del siglo XVI, Cardano, un matemático italiano, había publicado un libro sobre los juegos de azar. Mejor dicho, lo había impreso, pero no se difundió hasta bastantes años después de su muerte. Y Galileo fue el siguiente hito que se planteó qué era mejor. Uno de los juegos típicos de dados era tirar 3 dados y apostar a qué salía. Y lo que Galileo constató, analizando un análisis de combinaciones, de frecuencias, era que era mucho mejor apostar a que la suma era 10 que apostar a que la suma era 9, porque 10 puntos pueden obtenerse de 27 maneras distintas por solo 25 maneras de obtener 9. Claro, Galileo en sus cartas resuelve este problema, pero queda exhausto. No tenía, como si dijéramos, las herramientas para poder decir, a ver, ¿cuántas formas hay de sumar 9 puntos? Pues 3 en los 3 dados, o que me salga, qué sé yo, 6, 2 y 1. Ese tipo de análisis Galileo es el que hace, pero se da cuenta de que no está capacitado todavía para hacerlo de una manera óptima, eficiente. Y esto hace que lo que sería el comienzo de la geometría del azar haya que retrasarlo eso, a 1654. ¿Por qué? En esa fecha, en 1652, muere el padre de Pascal y comienza lo que se llama el bienio mundano, en el cual Pascal va a frecuentar los salones y va a tener un periodo rico en conversaciones, tampoco sabemos si en más cosas, y lo que sí que es interesante es el hecho de que allí toma contacto con una figura, con un libertino, que es el caballero de Megué. Y este le va a proponer, un hombre que tenía pasión por el juego, dos problemas que van a ser el acicate de esta correspondencia. El primer problema es el famoso problema de los repartos, que es el que voy a contarles ahora. Imagínense que dos personas, A y B, están jugando a un juego de cartas y el que gane 3 bazas ha ganado. Pero por diversas cuestiones, generalmente porque tengan ustedes en cuenta que el juego no siempre estaba permitido, tienen que levantar la mesa antes de tiempo, antes de acabar. Y en ese momento A ha ganado 2 partidas y B únicamente una. ¿Cómo repartirse el dinero? Esa es la gran cuestión. Aquí estamos en el comienzo de la situación, que sería este. A ha ganado 2 partidas y B únicamente una. Este problema venía rodando desde antes. El fraile Luca Pacioli había dado en un libro que se llama La Divina Proporción, había dado una resolución en falso. Había dicho, bueno, muy sencillo, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya está, en función del número de victorias que llevan. Es decir, lo que dice Pacioli es, ¿cuántas ha ganado A? 2. ¿Cuántas ha ganado B? 1. En total suman 3, pues 2/3 para A, el dinero apostado sobre la mesa, 1/3 para B. Esta es la solución que va a dar Luca Pacioli. Cardano le objetará lo siguiente, pero es que no tiene en cuenta que a A le falta una partida para ganar. Y B, si quiere ganar, tiene que ganar 2 seguidas. Es decir, no está teniendo en cuenta el número de partidas que faltan para acabar el juego. Otra solución que se había dado en la época y que Roberval, cuando Pascal le comunique la solución que ha dado, dará, y equivocándose, es esta. Dirán, bueno, ¿cuántas formas de acabar la partida hay? Y dirán, bueno, hay 3 formas, que son, fíjense, estamos 2-1. A gana la siguiente partida y el juego termina con el tanteo de 3-1 para A. Esto es una forma de acabar. Pero si B gana, empatan a 2. Y entonces hay 2 opciones. O A gana y gana por 3-2,
o vuelve a ganar B y gana por 2-3. Es decir, ¿cuántos finales posibles hay? Hay 3. 1, 2 y 3. Pues Robert Ball dirá, bueno, pues es que Luca Pacioli había acertado. ¿Cuántos finales de los 3 que hay benefician a este y este? Por lo tanto, 2/3 para A. Y para B, solamente 1, 1/3. Claro, lo que aquí Robert Ball nos está dando cuenta es que este caso, suponiendo que los dos jugadores son igual de duchos en el juego, este caso no tiene la misma probabilidad que este o que este. Eso es lo que no se está dando cuenta Robert Ball. Y tanto la solución de Robert Ball como la de Pacioli es muy curioso porque D'Alembert en la enciclopedia volverá a meter la pata. Y con el tirar 2 monedas cometerá el mismo error. Dirá, cuando tiramos 2 monedas, ¿qué resultados hay? Pues dirá, hay esto, cara a cara, cara y cruz, o 2 cruces. Dirá, pues ¿cuál es la probabilidad de que nos salga al menos una cara? 2 de 3. Claro, pero lo que no está teniendo en cuenta D'Alembert, no tuvo en cuenta, es que hay 2 formas de que te salga cara y cruz. O cara y cruz, o cruz y cara. Y entonces la probabilidad ya no es 2/3, sino 3/4. Aquí está la clave del asunto. Lo que me interesa es que vean que es un error muy extendido. Pacioli se equivoca, Robert Ball se equivoca, y D'Alembert en la enciclopedia también se equivocará. Y Laplace, del cual decía un astrónomo Lalande, que también era otro personaje, dirá que no conocía persona más malvada que Laplace. Y Laplace, por supuesto, que había sido su maestro, D'Alembert, no sé, en el ensayo sobre las probabilidades, pues aprovecha para afearle la conducta a D'Alembert, aprovechando que ya estaba muerto, claro. Me interesa que veamos lo siguiente. ¿Cuál es la solución que va a dar Pascal? Pascal la va a dar de la siguiente manera. Fermat la da usando el método combinatorio. Coge letras y empieza a mezclar A's, que quieren decir que gana A, y B's. Y cuenta cuántas formas hay de acabar que beneficien a A y cuántas a B. A Pascal ese método le parece muy pesado, el método combinatorio. Y entonces decide idear lo que él llama un método universal, que va a dar el mismo resultado que el de Fermat. Y en las cartas le llegará a decir Pascal a Fermat: ya ve, la verdad es la misma en Toulouse que en París. Vamos a ver primero, les voy a explicar cómo se resuelve verdaderamente el juego y luego vamos a ver cómo lo resuelve Pascal. Vamos a ver, Pascal lo va a resolver con una herramienta que es el triángulo aritmético. Este triángulo aritmético, ¿vale? El triángulo aritmético es una obra que, esto se lo debo a Gabriel, que me lo indicó el otro día, yo no lo sabía, que se imprime en 1654, pero curiosamente no se encuentran referencias hasta después, y es que parece ser que no se empieza a difundir hasta después de la muerte, en 1665, creo que es cuando se empieza a difundir. Lo curioso del caso es que este detalle, en la mayoría de historias de la ciencia, lo omiten completamente, salvo René Taton, que es el único que lo menciona en ese sentido. Los demás no he encontrado a nadie que haga caso. Se quedó en los talleres de Nietzsche. Se quedó, pero es curioso porque es un detalle que solamente lo he encontrado, bueno, en ti y en Taton, nadie más. Todo el mundo dice, se publica y se difunde a partir de esa fecha, pero es curioso porque Huygens va a publicar un tratado sobre geometría del azar en 1656 y conociendo la correspondencia entre Pascal y Fermat no menciona el triángulo aritmético. Entonces es sorprendente cómo es posible, si este tratado se difunde y tal, es que no se había difundido, se había quedado retirado. Bueno, este triángulo aritmético ahora se lo explico de una manera más didáctica, que es como se suele explicar actualmente pues, en la ESO. Pascal, me figuro que por cuestiones de impresión, lo hace en esta orientación, vertical y horizontal. A día de hoy lo vemos en esta dirección, lo solemos ver así como un verdadero triángulo, como si fuera una pirámide. Ahora enseguida se lo pondré. Pero antes de explicarles la solución de Pascal, vamos a ver la solución habitual explicada en lenguaje moderno, como si dijéramos. Bueno, vamos a ver cuál es la probabilidad de que gane A. La cosa está en calcular la probabilidad de que gane A, la probabilidad de que gane B, y en función de eso nos repartimos el dinero. Bueno, Pascal lo hace para 64 pistolas, pero vamos, la cantidad a repartir, que es el dinero
a repartir era precisamente lo puesto encima de la mesa, y lo puesto encima de la mesa es la apuesta, ¿vale? Es la apuesta. La apuesta, que luego... No la apuesta. Son dos cosas distintas. Sí, pero en español ha quedado la apuesta, ¿no? No, porque la apuesta es lo que tú vas a apostar, mientras que la apuesta vale, es el conjunto de lo que hay encima de la mesa en el momento de interrumpir la partida. El problema es fonético, porque suena igual, pero son dos cosas distintas. Luego hay un detalle curioso, y es que los ingleses, los analíticos, no hablan de el problema de los repartos, ellos lo llaman el problema de los puntos. Es una cosa curiosa que en la literatura anglosajona lo encuentras más como el problema de los puntos que como el problema de los repartos. Y una significación léxica para evitar confusiones. Es le partie en masculino, no es la partida, son seis partes, los repartos. Y bueno, me interesa, voy a dejar esto para que veamos la diferencia con la solución incorrecta, ¿vale? La solución incorrecta, que es la de Pacioli, Roberval, y luego un poco siguiendo la D'Alembert. Me interesa las proporciones de reparto. Pascal lo hace para 64 monedas, o 64, entonces serían 2 tercios de 64, lo que diría Pacioli, para el jugador A, 1 tercio para B, en el momento en el cual levantan la mesa de juego. Bueno, el cálculo tiene que ser de la siguiente manera. Vamos a calcular la probabilidad de ganar de A, la probabilidad de ganar de B, y en función de esas probabilidades nos repartimos el dinero. Si tienes más probabilidad de ganar, parece lógico que te toque más dinero que si te toca menos. Bueno, ¿qué probabilidades tiene de ganar? Vamos a comenzar por lo más sencillo, que es la probabilidad que tiene de ganar B. La probabilidad de que gane B. Vamos a suponer que los dos jugadores son igual de duchos, es decir, que la probabilidad de que uno gane es el 50%, un medio, y de que gane el otro 50%, un medio. Para que gane B, ¿qué tiene que pasar? Que gane 2 partidas seguidas, ¿no? Si van 2-1, la única opción que tiene B es 2-2 y 2-3. Ganar 2 seguidas. Bueno, ¿qué tiene que pasar entonces? Que gane la primera y en probabilidad el I se transforma en un por, gane la segunda. Es decir, la probabilidad de que gane B es 1/4. ¿Cuál es la probabilidad de que gane A? Bueno, lo puedo hacer de una manera muy sencilla, es, si no gana B, ¿quién gana? A. ¿Cuánto le falta el resto de probabilidad hasta llegar a 1? 3/4. ¿Vale? Entonces ya sabemos que tiene que salir 3/4 por lógica, pero vamos a hacerlo para que se vea cuál es el argumento. A tiene 2 formas de ganar, que son o esta, gana una más y ya está, o se deja empatar y luego gana. Bien, empecemos por esta. Gana directamente la primera. Pues 1 medio, ¿no? Es lo que le cuesta ganar, la probabilidad, 1 medio. O, el O, en probabilidad, el I se transforma en por. El O se transforma en sumar. Cuando uno tiene diversas opciones de ganar, ¿qué hace la probabilidad? Aumentar. Es decir, se suman. Cuando uno tiene que cumplir varias cosas para ganar, las probabilidades se multiplican. ¿Por qué? Porque al ser números menores que 1, multiplicar números lo hace más pequeño. ¿Vale? Esa es la lógica que hay detrás. Probabilidad de que gane A, 1 medio. Si ya ha ganado. ¿Y la otra opción cuál es? B le empata. Si B le empata, 1 medio. B ha empatado. Esa es la probabilidad de que B. Están empateados. ¿Ahora qué queda? Que A gane otra vez. 1 medio. Total, 1 medio más 1/4, que nos vuelve a dar 3/4. ¿Vale? De las dos formas sale exactamente lo mismo. Y este es el reparto correcto. Es el reparto que tiene en cuenta lo que falta para acabar el juego, para las victorias. Bueno, ¿cómo lo hace Pascal? Pascal no lo hace así. Esto es como lo haríamos actualmente. Vamos a ver cómo lo hace Pascal. Entonces, lo que sí que me interesa es que retengamos, pues eso, los resultados. Pascal lo hace con el triángulo aritmético. El triángulo aritmético es una disposición de números que tiene la siguiente propiedad. Cada célula, como lo llama él, cada celda, es la suma de las dos que están por encima si las hay. Y entonces pues ya ven ahí, el primer número que está ahí es un 2, luego 2 y 1 son 3, 2 y 1 son 3, 3 y 1 son 4, 3 y 3 son 6, 3 y 1 son 4. Bien, este triángulo aritmético tiene un montón de propiedades.
Sirve para los órdenes numéricos, una cosa que no voy a explicar ahora, que es el tipo de números que llamaban en la época pues, triangulares, piramidales, cuadrados, etc. Tiene otra aplicación que es el cálculo de las combinaciones. A través del cálculo de las combinaciones, de formas que tienen de ocurrir un determinado suceso, es por lo que sirve para resolver esto. Sirve también para calcular los coeficientes de un binomio. Un binomio era en matemáticas una expresión que tenía este aspecto: a más b elevado a un cierto número. Y esto, si recuerdan solamente el primero, ¿cuál era el que todo el mundo sabía? El cuadrado de la suma, que es cuadrado del primero más 2 veces el producto del primero por el segundo, es cuadrado del primero una vez, 2 veces el cuadrado del primero por el segundo y cuadrado del segundo. Si quisiera hacer un cubo, ¿cómo es? A al cubo más 3a cuadrado b más 3a b cuadrado más b cubo. Y esto sirve para calcular los monomios. O sea, las aplicaciones que descubre Pascal en su memoria, y esta es la gran virtud de Pascal, es que es muy sistemático y las va demostrando. De hecho, las demuestra usando lo que se llama también el principio de inducción. Inducción no la baconiana, no la inducción experimental, sino lo que se llama en matemáticas también la inducción fermatiana o inducción matemática, que es otro procedimiento de demostración. Entonces, Pascal en su memoria, que es la gran aportación a la geometría del azar, da 4 aplicaciones. Demuestra un montón de propiedades del triángulo aritmético que tenemos aquí y da 4 aplicaciones: órdenes numéricos, combinaciones, el binomio. Luego Newton generalizará esta fórmula y actualmente se conoce como el binomio de Newton, y las aplicaciones al problema de los repartos. Vamos a ver cómo resuelve Pascal el problema de los repartos. Claro, va a parecer un poco misterioso ahora como lo voy a contar, pero es porque Pascal antes había establecido un tipo de proporciones que hay entre las filas del triángulo. Vamos a ver. Hace lo siguiente Pascal. Bueno, esto ya no me hace falta. Pascal hace lo siguiente. Tenemos: A ha ganado 2 juegos, B ha ganado 1. Dice, bien, tenemos 2 juegos y un juego. ¿Cuánto suman en total? ¿Cuánto hemos jugado? Hemos jugado 3 partidas, ¿no? Entonces, si hemos jugado 3 partidas, fijémonos en la tercera fila. Si hubiéramos jugado, luego a lo mejor lo hago con otro ejemplo en general que se entenderá mejor. Dice, ¿cuántas partidas se han jugado? Si hemos jugado solamente una, nos fijaríamos en esta. Si hemos jugado 2, en esta. Si hemos jugado 3, en esta. Si hemos jugado 4, en esta. Si hemos jugado 5, en esta fila. Así. En este caso, como hemos jugado 3 partidas, nos fijamos en esta. Y dice, bien, ¿cuánto suma esa fila? Esa fila suma 4. O sea, 3 partidas, me fijo en esa fila, la sumamos. Suma 4, este es el total. Y ahora, ¿cuántas partidas ha ganado A? 2. Luego empiezo a sumar desde la izquierda 2 casillas, 1 y 2. Estas 2 casillas, ¿cuánto sumarían? Esto es, ¿no? Por lo tanto, a A le corresponden 3 cuartos. Y a B, lo que falta por sumar en la fila. Es decir, para B sería solamente ese. 1 cuarto. Y así es como lo resuelve. Claro, esto parece que me lo sacaba de la manga. Claro, la gracia está en que Pascal en la memoria justifica que hay una cierta proporción entre las diferentes casillas. Voy a hacerlo con otro ejemplo para que se entienda un poco mejor. A ver, vamos a suponer que el resultado entre A y B es este. Voy a hacerlo con un caso muy tonto, pero para que se entienda. Van 2 a 2. Empate. Claro, ¿qué nos debe dar la aplicación del triángulo? Lo mismo para los dos, ¿no? Es lo lógico. Vamos a ver que efectivamente ese caso trivial, el procedimiento funciona. Van 2 y 2. ¿Cuántas partidas hemos jugado? 4. Nos fijamos en la fila del triángulo aritmético que tiene 4 elementos, en esta. Lo sumamos.
1 más 3 más 3 más 1. 6 y 2, 8. Ahora, vamos a ver cuánto le corresponde a. Sumo tantas casillas como partidas haya ganado. 1 y 3 son 4. Le corresponden 4 octavos, es decir, un medio, la mitad. Y a ver, sumamos las casillas que faltan. 3 y 1 son 4, 4 octavos, luego un medio. Y este es el método. Este sirve para hacer repartos proporcionales. No, miento, no proporcionales. Repartos de acuerdo a la probabilidad que falta para ganar. Bueno, pues este es el método. Claro, esto parece muy original, pero de repente uno se encuentra con esto. Y dice, pues ahí va. Resulta que el triángulo de Pascal no es de Pascal. Y efectivamente no era de Pascal. Lo de Pascal, la gran virtud de Pascal es el hacer una memoria sistemática donde demuestra un montón de propiedades y ofrece la demostración. Pero los triángulos aritméticos eran muy conocidos. En el mismo siglo de Pascal, pues por ejemplo, ya se habían publicado algunos. En el siglo anterior, lo mismo, en varios libros de aritmética. Y el rastro se pierde en China. Esto es el triángulo de Yang Hui del siglo XIII. Los chinos lo usaban para calcular combinaciones y también para potencias de binomios. ¿Cuándo se empieza a llamar triángulo de Pascal? Pues Pierre Raymond de Montmort, en un libro que publica en 1708, que se llama Ensayo de análisis de los juegos de azar, dice por primera vez, se refiere a la tabla del señor Pascal para las combinaciones. Y luego un hugonote que había escapado de Francia, se había radicado en las Islas Británicas, que es otro de los grandes maestros de la probabilidad, es Abraham de Moix, hablará por primera vez del triángulo de Pascal en latín. Y ahí es donde ha quedado esa acuñación del triángulo de Pascal hasta nosotros. Ahora bien, me acerco ya a ese momento de descanso, pero llega un momento... Solo Sí. una cosa, ¿de qué siglo dices que es? Siglo XIII. Sí, sí. Y hay quien sostiene que también los matemáticos hindúes lo usaban, pero lo que es seguro es esta imagen, que es la imagen que sí que tiene además la disposición triangular. Me interesa una cosa y ya con eso haríamos el descanso, pero son 10 minutos, que es la siguiente pregunta. Si uno repasa, hay otro problema, bueno, que no me voy a detener en contarle, que es el problema del 6 doble. Ese problema, los dos problemas que son el germen de la correspondencia entre Pascal y Fermat son el de los repartos, que es el más importante, y luego el problema del 6 doble, que en ese no me voy a parar ahora. Lo que me interesa es esto. Si uno repasa la correspondencia entre Pascal y Fermat, la palabra, el término probabilidad, no aparece. Brilla por su ausencia. Y entonces, ¿en qué sentido puede decirse que es el creador de la teoría de probabilidades o del cálculo de probabilidades si nunca mencionan ni Pascal ni Fermat la probabilidad? Nunca la mencionan. En todo caso lo serían creadores de la teoría de la probabilidad sin saberlo, inconscientemente, por así decir. Fermat habla de la suma de los azares. Es el término que se puede hacer más parecido a lo que sería una probabilidad. Y tanto Pascal como Fermat hablan generalmente siempre de proporciones. Se refieren a esos números que hoy llamaríamos probabilidad como proporciones, oportunidades. Es el nombre que luego quedará no como probabilidad, sino de que vendrá en inglés las chances, las oportunidades, las ocasiones que hay de victoria. ¿Dónde por primera vez aparece el término probabilidad tal cual y usado con un sentido matemático, es decir, denotando algo medible? Bueno, pues la primera vez que eso aparece es en la lógica de Port-Royal, publicada en 1662 por dos amigos jansenistas que son Pierre Nicole y Antoine Arnaud. Publican en 1662, el año de la muerte de Pascal, este libro, La lógica o el arte de pensar, del cual se piensa a veces que Pascal pudo escribir un capítulo dedicado a la reducción de los silogismos, pero no hay exactamente constancia. En este libro aparece por primera vez el término probabilidad, y lo dicen de la siguiente manera. Les voy a leer, es uno de los capítulos finales. Dice lo siguiente, Arnaud y Nicole. Dice:
Cada uno de los jugadores, hablando de un juego, tiene una expectativa de ganar 9 escudos. 9 grados de probabilidad de perder un escudo y solo un grado de probabilidad de ganar los 9 escudos. Es decir, por primera vez se habla de grados de probabilidad y se cuantifica. Es la primera vez que aparece usado ese término. Ahora bien, ¿es que Pascal nunca usó el término probabilidad? Sí, pero no en su obra matemática o científica. Lo hace en las cartas provinciales. Y lo hace para arremeter ¿contra quién? Contra escolásticos hispanos. Escolásticos que eran los que defendían el probabilismo moral, que era la doctrina escolástica que sostenía que era lícito seguir una opinión cuando esta opinión, en el campo de la teología moral, cuando esta opinión era probable, es decir, cuando se podía aducir la opinión de un doctor como argumento para defenderla. El probabilismo moral surge con Bartolomé de Medina. Y en las cartas provinciales, pues Pascal se va a mofar mucho de los jesuitas que siguen la doctrina del probabilismo moral. Uno de ellos es Molina, Luis de Molina, del que ya les he hablado de su ciencia media, con el cual también polemiza con respecto a la concepción de la gracia de los jesuitas. Y otro es muy interesante, alguien al que tenían una gran ojeriza en Port Royal, que es Juan de Caramuel, que es el Leibniz español. Este hombre, un cisterciense, un auténtico polímata, es decir, hacía arquitectura, matemáticas, un montón de cuestiones. También era llamado el campeón del laxismo. ¿Por qué? Porque decía Caramuel, refiriendo a qué comportamientos son en el campo de la teología moral admisibles. Claro, lo que está en juego es la discusión entre la visión de la libertad que tienen los jesuitas, también que no está tan alejada, aunque hubo grandes trifulcas de la de los dominicos, que son las que los dominicos hacían suya la posición del Padre Báñez. Luis de Molina estaba en Coimbra, en Salamanca, en San Esteban, el Padre Báñez. La posición tomista y de los jesuitas está más cercana de la que van a tener los jansenistas por un lado, y que está muy ligada a la de luteranos y calvinistas. Es decir, en el campo de la teología moral no hay que seguir, no hay unos principios a rajatabla, hay una cierta incertidumbre, esa incertidumbre que tenemos en los juegos de azar. Y entonces, ¿cómo sabe para guiarnos? Bueno, pues puedes seguir aquella opinión probable, es decir, si puedes aducir cierto principio de autoridad, cierto doctor que diga que esa opinión que estás siguiendo es lícita. De hecho, cita a Juan de Caramuel en las provinciales Pascal y le critica que diga lo siguiente, que cierto doctor ha convertido ciertas opiniones en probables. Yo creo que parte del hecho de que Pascal no emplee el concepto de probabilidad en sentido matemático tiene que ver con su repulsa de esto, del probabilismo moral. Claro, ¿cuándo va a empezar a usarse el término probabilidad en sentido matemático? Pues tiene que pasar lo siguiente, y es que se tiene que producir una fusión de dos ramas, que son, por un lado, la doctrina escolástica del probabilismo moral, y tiene que entroncar con la geometría del azar. ¿De acuerdo? Tiene que entroncar esas dos ramas. De hecho, ¿cómo entronca? Pues tengo que volver al principio de la conferencia. El concepto de probabilidad matemático es como un jano bifronte, como enseguida veremos. Tiene dos aspectos. De hecho, a día de hoy sigue diferenciando a los estadísticos. Los estadísticos, hay dos escuelas de estadísticos o defensores de la probabilidad. Están los objetivos y los subjetivos, bayesianos o clásicos, que son los dos nombres. Y tiene que ver con esto, con la lucha entre la escolástica y la geometría del azar. Vamos a ver por qué de la siguiente manera. Para la doctrina escolástica del probabilismo moral, lo que hacía una opinión probable era aducir un testimonio, un libro de un doctor. Lo que pasa es que con el descubrimiento de América y con el Renacimiento, el mundo empieza a testificar también por sus hechos. ¿Por qué libro? Por el libro de la naturaleza de Galileo. Fíjense que la metáfora es muy bonita, es decir, la autoridad ahora va a ser no los libros de los doctores, sino el libro de la naturaleza. Y de la probabilidad se podría predicar lo mismo que se decía del modo escolástico de la posibilidad. Si recuerdan, la posibilidad se podía predicar de dicto, es decir, acerca de las proposiciones y su evidencia, que eso es lo que a día de hoy los estadísticos llaman la probabilidad subjetiva, cuando se predican inferencias. Pero a día de hoy también hay otra visión más extendida, que es
que tiene que ver con el modo de la posibilidad predicado ya no de dicto, sino de re, es decir, de las cosas. Es la probabilidad objetiva, la que tiene que ver con esas frecuencias que exhiben ciertos dispositivos que son estables. Por ejemplo, en un dado, a la larga, observamos que una de cada 6 veces, un sexto de las veces sale 1, un sexto de las veces sale 2. Ese tipo de frecuencias que van apareciendo tienen que ver con, son predicadas de re, no de dicto. Bien, lo más interesante es que esta distinción escolástica entre el modo de la posibilidad aparece en la lógica de Port-Royal. ¿Cómo se puede medir la probabilidad? Y dirán, Arnaud, porque parece ser que es humano, dirá que se puede medir por argumentos intrínsecos y extrínsecos. Claro, esta distinción, ¿de dónde está tomada? Está tomada del jesuita español Gabriel Vázquez, el cual, en unos infolios con comentarios a Santo Tomás, publicados están escritos entre 1598 y 1615, pero no se publican en Lyon en 1631, y es bastante probable que Arnaud de la Sorbona los conociese. Allí dice que la probabilidad de la escolástica, es decir, ¿cómo se puede justificar que un argumento es probable, una opinión? Dice, hay 2 tipos de argumentos: los intrínsecos, que son los que tienen que ver al hecho mismo, a las creencias, diríamos hoy, y luego dice los extrínsecos. Claro, Gabriel Vázquez se refiere al testimonio de otras personas que pueden aducir a favor de la opinión que mantenemos. En nuestro caso, el argumento extrínseco, ¿cuál va a ser? El mundo. Las frecuencias empíricas que exhiben ciertos dispositivos de azar que se demuestra que van siendo estables. La conexión total se va a producir entre el concepto de probabilidad que viene de la escolástica y la geometría del azar, y es cuando va a aparecer verdaderamente el concepto matemático de probabilidad, que ya está apuntado allí, en la lógica de Port-Royal, es a principios del siglo XVIII, en una obra, bueno, ahí el Hanno Bifronte que les mencionaba antes, en una obra de Jacob Bernoulli, uno de los grandes matemáticos suizos, que se llama El arte de conjetura, el arte de la conjetura. Es un tratado de probabilidad muy importante, y allí dice lo siguiente, Bernoulli, dice: el grado de certeza o probabilidad puede ser deducido de la misma manera como se busca habitualmente la suerte de los jugadores en los juegos de azar. Fíjense, la probabilidad de la que hablaban los escolásticos, dice Bernoulli, ¿cómo se puede calcular, se puede medir? ¿Y cómo se calcula y se mide? Con la geometría del azar. Ahí es donde sí que se puede decir que está surgiendo el cálculo de probabilidades. Y es a posteriori, cuando, analizando la correspondencia entre Pascal y Fermat, podemos decir que están calculando probabilidades, aunque ellos ni supieran que las estaban calculando. Me interesa que noten un aspecto. Es muy interesante este ejemplo que les he puesto porque es una ilustración, a mi juicio muy bonita, de lo que Gustavo Bueno denomina la inversión teológica. ¿En qué consiste la modernidad? Bueno, la modernidad consiste en que los conceptos que se aplicaban al ámbito de Dios y de la gracia, el reino de la gracia, empiezan a aplicarse ¿a qué ámbito? Al ámbito de la naturaleza y de la cultura. La gracia, la idea de la gracia medieval es nuestra idea de cultura. La cultura nos eleva, nos santifica. De hecho, es pues, el ejemplo que siempre ponía Bueno con mucha sorna, era cuando vemos entrar a la gente en un museo, que parece que está verdaderamente ante ese fetiche que es las meninas o tal, pues muestra una reverencia casi como si estuviera ante el misterio. Fíjense, aquí se ve muy bien la inversión teológica, el concepto escolástico, el concepto de probabilidad, un concepto escolástico que servía para la teología, empieza a usarse para ver del mundo. Es curioso porque esta teoría que les he expuesto está insinuada en un filósofo canadiense que se llama Ian Hacking, pero Hacking no debe conocer la escolástica y entonces digamos que él se queda en la lógica de Port-Royal, pero no llega a ver que la lógica de Port-Royal, Arnaud está bebiendo ¿de quién? Está bebiendo de todo el probabilismo moral anterior, cuya sede es, pues ¿quién? Pues los jesuitas y los dominicos españoles, ¿no? Los molinistas y los valicianos. Y lo que más me interesa es señalar eso, ¿no? Que Pascal fue el padre de la geometría del azar, pero no de la teoría de la probabilidad. Solo a posteriori podemos reconstruir sus cálculos como verdaderos cálculos de probabilidad. Y a la pregunta de por qué surgió cuando surgió el concepto matemático de probabilidad y no antes o no después, yo creo que solo puede responderse
atendiendo a un cúmulo de factores que van desde la necesidad de una aritmética fisicalista que sea cómoda, más algebraica que geométrica. Es decir, hace falta que nuestro sistema de numeración no sea geométrico como el de los griegos, sino que sea el arábigo, el indoarábigo. También hace falta que el cálculo de combinaciones esté avanzado. También hace falta que los juegos de azar bajo estudio sean simétricos. Los griegos no usaban los dados, nuestros dados son simétricos. Cada cara tiene la misma probabilidad, en teoría, de salir. Los griegos jugaban con los asteágalos. El asteágalo es pues, como la taba del jamón, del jamón, y no tiene la misma probabilidad en una taba de salir una cara que otra. Esa falta de simetría es lo que impide que los griegos posiblemente se planteasen hacer una geometría del azar. Y la última cuestión es, por supuesto, el influjo de las ideas teológicas, que tiene que ver con ese concepto que usa el materialismo filosófico de inversión teológica. Con esto, ya les digo, ese Jano bifronte sigue a día de hoy extendiendo a los estadísticos. Lo que pasa es que, claro, vayan ustedes a decirle a un estadístico matemático que si es bayesiano subjetivo está cerca de la escolástica, y que si es objetivo lo que sucede es que es más cercano a los jansenistas. Habíamos dejado a Pascal, pues después de haber un poco, como si dijéramos, puesto en cuestión su papel como padre de la teoría de la probabilidad. Bueno, pues una de cal y una de arena. Y ahora vamos a defenderle como padre de lo que se suele llamar la teoría de la decisión matemática. Aquí sí que cabe decir que fue un auténtico pionero. ¿Con qué? Pues con el famoso argumento de la apuesta de Pascal. Un argumento expresado en los pensamientos, que fueron editados póstumamente en 1670, y que es una invitación, una argumentación a creer en Dios. Ojo, no en el Dios de los filósofos, ese Dios, como decía Juan Valera, y le vuelvo a traer aquí, que ni Dios ni María Santísima con ser su madre lo reconocería. No, no es ese Dios del que nos está hablando Pascal, el Dios de los filósofos, sino del Dios de los cristianos. Es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por usar la descripción que dejó escrita en el memorial que refleja la noche de la conversión y que llevaba pues cosido a la camisa. De hecho, esto es una costumbre curiosa porque Schopenhauer también la tenía. La diferencia es que Schopenhauer lo que encontraron fue una especie de tratado para uso propio sobre la senectud, en el cual en vez de pues eso, una oración, lo que encuentran son textos de Epicteto, ¿no? Que es una cosa más de mayor estoicismo. Textos de Epicteto y también pues de diversas frases que usaba Schopenhauer y que de vez en cuando pues también sacaba de su camisa de mayor para darse valor y fuerzas. Entonces, pero fíjense un poco la diferencia, ¿no?, entre lo que uno puede encontrar cosido a la camisa de uno y de otro. Lo que me interesa señalar es lo siguiente: este argumento no es una demostración geométrica, es una argumentación basada en la geometría del azar. Pero no es la racionalidad la que vamos aquí a ver plasmada de las cónicas, no, sino la de los juegos de azar. Ojo, ¿cómo es el argumento? Bueno, como quiero dar una panorámica general y no quiero detenerme mucho, no vamos a leer la página de los pensamientos. La idea fundamental es esta, que entre creer y no creer es más rentable, por así decir, creer. ¿Por qué? Si creemos y Dios existe, ganamos la gloria eterna. Y si no existe, o nos quedamos como estamos, o en el peor de los casos, la condenación eterna, que yo he simbolizado como menos infinito. El símbolo de más infinito o menos infinito es curioso porque se acuña en esta época, lo acuña Wallis, un matemático inglés del que enseguida veremos. Si Dios no existe, pues tanto el creyente como el ateo se quedan como están. Claro, ¿cómo razona aquí Pascal? Bueno, esto es como un juego y hay que elegir. Has embarcado y no vale asumir neutralidad. Hay que elegir entre creer y no creer. Y entonces lo que Pascal dice es que sale más rentable creer que no hacerlo. Bueno, vamos a calcular la esperanza. Una esperanza de la cual él es un concepto matemático del cual él habla. Bueno, es una de las virtudes. Pero que luego pasa al caudal matemático. Él habla también en el tratado del triángulo aritmético de la esperanza de un juego, pero luego será Huygens el que más lo use, que acuñará el concepto de esperanza matemática. Y hoy hablamos, por ejemplo, de esperanza de vida. Es un término es un término técnico, pero que también ha vuelto un poco al vocabulario popular.
Bueno, vamos a calcular la esperanza de creer. Lo voy a escribir en términos modernos, ¿no? Una E de esperanza, y vamos a ver cuál es la esperanza matemática. Lo que me mide es lo que pensamos que vamos a ganar. Esa P minúscula que aparece al lado es la probabilidad de que Dios exista. Claro, Descartes no usa la palabra probabilidad, pero él dice como la oportunidad de que Dios exista, hay que imaginarse que este numerito, la probabilidad de que Dios exista es pequeño. Y así lo da a entender Pascal, como que él está pensando que, bueno, la probabilidad de que Dios exista es pequeña, pero aún así sale rentable y merece la pena creer. Veamos por qué. Porque cuando uno multiplica esa probabilidad que es muy pequeña por más infinito, la forma de hallar una esperanza es multiplicar la probabilidad de cada estado por la ganancia esperada, más 1 menos P. 1 menos P es la probabilidad de que no exista, por 0. Claro, al multiplicar por 0 esto se va. Y entonces resulta que la esperanza de creer es un numerito muy pequeño por infinito, que es la gloria eterna, la felicidad eterna. Entonces, ¿qué pasa? Un número por infinito da infinito. Por lo tanto, la esperanza de creer es infinita. Y la esperanza de no creer, pues vamos a ver que siempre es menor. La esperanza de no creer, ¿cuál sería? P. Bueno, ¿qué prefieren? Si uno es ateo, ¿nos condenamos o no nos condenamos? Si nos condenamos, pues efectivamente ya, fíjense, P por menos infinito ya sale menos infinito y la cosa ya pinta muy mal. Vamos a concederle al ateo que Dios es benévolo y aunque no creamos en él, si nos hemos comportado rectamente, no conseguiremos la... Claro, si ustedes acuerdan de Santo Tomás decía que la bienaventuranza de los creyentes pasaba por ver a los otros quemándose. O sea, tenías que verles abajo, si no, claro, esto hay que compensar. Pero bueno, vamos a suponer que nos quedamos como estamos. Y entonces sería P por 0 más 1 menos P por 0. Total, 0. Es decir, si no crees, una vez te has muerto, la esperanza es ninguna. Sin embargo, si crees, aunque la probabilidad sea muy pequeña, como la ganancia es infinita, dice Pascal, siempre que interviene el infinito, la cosa está decidida. La ganancia es infinita. Por lo tanto, hay que creer en Dios, merece la pena creer en Dios. Claro, este tipo de argumentación generó muchas polémicas. A Voltaire le escandalizó y a principios del siglo XVIII varios matemáticos católicos como Cauchy y como Ruffini, el que ustedes recordarán, el médico italiano que hizo la famosa división de polinomios que todos hemos estudiado, la división por el método de Ruffini, pues les parecía una vergüenza que alguien se plantease la existencia de Dios en este tipo de argumentos. También porque ellos estaban en contra de la aplicación de la probabilidad al campo de las ciencias morales. Eso también es lo que explica su contrapartida. Lo más interesante es la Peirce. La Peirce, en el ensayo filosófico sobre las probabilidades, corregirá, dirá, el argumento es válido. Claro, la Peirce es uno de los padres de la teoría de la probabilidad, con lo cual tiene que dar beligerancia al argumento, pero lo corrige. ¿Cómo lo corrige? Dice, pues es que muy sencillo, la probabilidad de que exista Dios es 0. Y entonces, si ponemos un 0 aquí, ya no es P por infinito, es 0 por infinito. Y la Peirce viene a decir, y eso da 0. Por lo tanto, el argumento que parecía que la esperanza de creer era mayor, si la probabilidad de Dios es 0, porque sabemos que no existe, pues entonces a 0 por infinito viene a decir Pascal, viene a decir la Peirce, lo estoy reformulando un poco, es 0. Por lo tanto, ya no hay ninguna ventaja entre creer y no creer.